ciencia, hay términos que tienen que estar presentes permanentemente. El comprender la naturaleza, el explicarla y el predecirla. El predecirla pasa por construir un modelo que se sustente en algunas leyes, en algunos principios, y que a su vez este modelo pueda ser replicable en cualquier lugar y en cualquier tiempo por otra persona. La ciencia naturales usualmente usa la parte deductiva y la parte inductiva e hipotética. Se plantea hipótesis y con ella intenta construir ese modelo de leyes o principios básicos. Con esos básicos asume que se puede explicar el universo, es decir, hace inducción. Pero también, si utiliza un modelo, él puede deducir algunas aplicaciones que podrían generarse, él puede deducir aspectos que el modelo trae. Entonces, la ciencia tiene esos aspectos. Pero ¿cómo hacemos ciencia? Habría que enseñarle también al niño de que hacer ciencia no es sino observar, pero de una manera metodológica, sistemática, aguda. No es observar con los ojos abiertos y no poniendo la mente en la capacidad de observación. De esa observación saldrá un conjunto de preguntas. Esas preguntas llevarán a la idea central. Esas preguntas se convertirán en el problema central. Para resolverla, plantearemos hipótesis. Y la evaluación de las hipótesis pasará por efectuar experimentos, cálculos, mediciones, a lo que le llamamos el desarrollo de cada hipótesis. Y esa hipótesis se convertirá luego en un gran conocimiento si es que la confrontación, que es la comparación entre el problema y la hipótesis, lo llevará a ser o no válida. Y finalmente, hacer ciencia pasa por comunicar los resultados que hemos trabajado durante los pasos previos. No pueden quedar ocultos. Se exige comunicarla, y por ello que un niño, cuando hace ciencias naturales, además de fomentar su observación, deberá también tener la capacidad de comunicarse, la capacidad de transformar en símbolos, en textos, en exposición. Por eso, cuando hablamos de ciencia, no estamos excluyendo a lo que es castellano o lenguaje, por ejemplo, porque es la forma como nos comunicamos. Y si encontramos que necesitamos de la comunicación, entonces nos encantará aprender el lenguaje castellano, en tanto como científicos necesitamos comunicarlo. Así, ¿qué debe hacer el niño entonces cuando hace ciencias naturales? Él debe mirar primero su entorno, observar su barrio, su mercado. Cuando está viajando en un micro, en un ómnibus, o cuando está en el juego, en todo momento, él debe tener la capacidad de observación primero de su entorno. Y luego preguntarse, ¿cómo funciona tal o cual cosa? ¿O por qué ocurre tal o cual cosa? ¿Qué pasa si hago una determinada variante? ¿O qué pasa si se incrementa el tamaño? ¿O qué pasa si se disminuye en tamaño? Estas preguntas generarán en el niño una posibilidad de encontrar algo sustancioso, importante, para ejercer la actividad científica cuando es estudiante primario o secundaria. El escoger el tema pasará primero por escoger aquel ámbito de su interés. Me gustan las plantas, me gustan los textiles, me gusta la energía, me gusta hablar sobre el agua. Esos son los ámbitos sobre el que primero él tiene que ubicarse. Ya cuando se haya ubicado en un determinado ámbito, él dentro de ese ámbito planteará alguna pregunta, y dentro de esa pregunta entonces encontrará aquella que sí merece investigarse, que sí merece estudiarse. Y entonces comenzará su trabajo de investigador. ¿Cómo? Planificando primeramente. Planificar implica o se inicia
con acumular información de diversas fuentes, internet, los libros, las revistas, puede ser, por supuesto, pero también acumular información es entrevistar a alguien. ¿A quiénes? A quienes conocen el tema en el ámbito que tú estás investigando. Entonces, deberás enviarle a esos expertos una cartita de invitación, una cartita solicitándole una entrevista. Y para hacer una cartita, con toda la formalidad del caso, necesitas saber escribir, necesitas saber hacer un texto, una carta. En esa carta le deberás decir qué es lo que pretendes hacer. Estoy en 5º año, 4º año de primaria o primer año de secundaria y desde este año quiero hacer tal tema. El año pasado resulté primero en la Feria de Ciencias, le podría decir, y todo eso. Entonces aquel experto mirará tu invitación y se sentirá alegre, porque encontrará que hay niños, jóvenes de primaria y de secundaria, que aspiran a ser científicos, que tienen seriedad en su forma de trabajo. Luego de esa entrevista, acumula información. Con toda esa información acumulada, ahora diseña algún experimento, si es que amerita. Ese experimento luego tendrá que ser realizado. Y cuando lo ejecuta ese experimento, él deberá tomar muy bien los datos, tener un cuaderno que permita tomar todos los datos de manera ordenada, no dejándose escapar nada, y luego de eso discutirá las consecuencias de esos datos, los graficará, los evaluará, finalmente construirá su informe, hará el paso final, que es la comunicación. Continuaremos estos temas en otra exposición. Vamos a hacer un alto para